Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos ya a su primera clase del día. Buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Gracias por saludar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han amanecido el día de hoy? ¿Qué tal esas energías? Espero que al 100, ¿ah? Si no es así, les invito a desayunar, que aún están a tiempo. Por favor, no se sienten frente a una computadora si no han desayunado, no han comido, no están siendo hidratados, ¿ok? Necesito que estén todos atentos porque hoy arrancamos con filosofía. Y ya saben que filosofía no es un curso tan sencillo, ¿eh? Tenemos que estar muy atentos a los términos, a los significados que la profesora nos pueda mencionar. Así que chapa tu hoja, chapa tu cuaderno, tu lapicero, tráelo contigo y apunta todo. Por suerte la clase va a ser grabada y yo te voy a enviar al finalizar no te preocupes. Pero de todos modos, siempre estar atento, consultar si tienes dudas. No te quedes callado, siempre estar preguntando por el chat, ¿ok? Muy bien, alumno. Ahora sí, quiero mencionarte algo muy importante. Después de esta clase tenemos una clase de tutoría, en el cual tú y yo nos tenemos que reunir vía Zoom para tocar distintos puntos, como por ejemplo la charla de notas. Pero hay un punto importante. Esta semana ustedes no han tenido charla de notas conmigo. Es por esa razón que el día de hoy la tutoría lo vamos a coger de otra manera. Vamos a hacer lo siguiente. Apenas tú terminas tu clase de filosofía, quiero explorar tu plataforma. ¿Listo? Comienza a explorar tu plataforma y cada inconveniente que presentes de tu plataforma me lo vas a hacer llegar. Profesora, mi plataforma está mal en el horario. Tómale pantallazo y me lo haces llegar para reportarlo con tus credenciales, ¿ok? Para aquellos alumnos que aún no les envío sus credenciales, voy a volver a reenviar el Excel al grupo de WhatsApp, ¿ok? Calma. Fijarse en el horario, van a fijarse también en los materiales, tareas, algo no está bien, alumno, pantallazo y al interno. Profesora, soy Juanito, no sé, Juanito Pancracio, un ejemplo, ¿ya? Mis credenciales son tanto y tanto, y mire, mi plataforma está fallando en esto, pa, captura, ya está. ¿Listo? De esa manera vamos a trabajar nuestras 2 horas de tutoría. Cualquier inconveniente. Tenemos de 10 y 20 a 12 para solucionar esos problemas. ¿Listo, chicos? ¿Qué les parece la idea? ¿Está bien? ¿Me lo comentan por aquí? Por el chat. Sí, profesor, está bien, listo. Y ya a partir de la próxima semana sí arrancamos con nuestra charla de notas, ya que van a tener su simulacro junto conmigo. Así que, listo, chicos. Me comentan por el chat qué les parece la idea. Y para aquellos alumnos que recién se están conectando, vuelvo a mencionar. Después de la filosofía tenemos nuestras 2 horas de tutoría, la cual como no hemos tenido simulacro juntos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a echar estas 2 horas para que tu alumno explores tu plataforma y me reportes todo inconveniente. ¿Listo? Todo inconveniente que presentas, me reportas. ¿Ok? Igual voy a brindar estas indicaciones por el grupo de WhatsApp para que todos los alumnos lo vean, porque hasta el momento solo tenemos 53 conectados, ¿eh? Y somos 120 en este salón. Teníamos que estar por lo menos 123, más la tutora y la profesora Sandra. ¿Listo? Así que vamos a esperar unos minutos más. De todos modos, envío este mensaje por el grupo de WhatsApp para que todos lo tengan claro. ¿Listo? Por acá me dices, sí, está bien, perfecto. Exploren mi plataforma, chicos. Cualquier inconveniente me lo van a hacer llegar con credencial. ¿Ok? Muy bien, alumno. Ahora sí. La profesora Sandra va a conectarse a las 8:25. Nos queda un minutito para que ella ingrese y arranquemos, ¿ok? Lávate bien la carita, alumno, para que estés bien despierto y no te quedes dormido mientras la profesora habla. ¿Listo? Unos minutitos y empezamos. Una consultita extra. Para aquellos alumnos que han logrado descargar el material, ¿cuál es el tema que toca el día de hoy? ¿Me podrían enviar por interno? Raúl Castillo Verástegui, ¿cómo estás? Yo te envié un Gmail y un mensaje de texto al número que nos brindaste en la matrícula. Y al Gmail que nos brindaste en la matrícula. ¿No lograste verlo? Gracias Martín. Gracias Valeria. Para Raúl Castillo, ahora te envío el enlace de WhatsApp para que te puedas unir, ¿ok? Tienes que estar muy atento a tu grupo, a tu WhatsApp, a tu correo que nos brindaste en la matrícula, porque ahí te brindé toda la información. Ahora te voy a pasar el link
Listo, Raúl, te paso el link y quiero que ingreses y te presentes. Nombres y apellidos de tu apoderada y también número de tu apoderado, ¿ok? Ahí envío el link general para aquellos alumnos que no están en grupo de WhatsApp, ¿ok? Para que todos se incorporen. Listo, el tema es periodo cosmológico. Perfecto, gracias chicos. Ahora entra a la mesa. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Chicos, buenos días con todos ustedes, ¿cómo están? ¿Es un salón nuevo, hija? ¿O es el mismo salón con el que hemos venido trabajando? No, es un San Marcos intensivo, nuevo, segundo ingreso igual. Ok, perfecto. Entonces, a ver, primero voy a descargar el archivo. Le Lo que acabo de pasa es que acá enviar el dice tema semana por 6. WhatsApp. Ajá, dice semana 6 acá. Y como en la ficha está semana 2, por ahí me confundí. Bien, voy a abrir el documento para poder empezar. Bien, salón. Buenos días con todos. Buenos días, recién leo sus buenos días. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha llevado clase conmigo antes? ¿Me conoce? ¿Reconoce mi voz? Sí, profe, me dice su compañera. Ok, yo sí. Bueno. No, mucho gusto, Anderson. Tienes un nombre que me trae recuerdos. Uy, profesora, uy. Ya la extrañabas. Ah, espero buenos. Buenísimos, Anderson, buenísimos, pero no puedo hablar de ellos, lamentablemente. Estamos en horario de protección al menor. Bueno, Salón, primero buenos días con todos ustedes. Mi nombre es Sandra Canchari y conmigo van a llevar el curso de filosofía, ¿sí? Algunas normas de convivencia antes de empezar con la clase. La primera es, yo no hago monólogos de clase, es decir, no me vas a escuchar hablando sola. Te voy a preguntar y por ende espero que me contestes. Ten toda la libertad del mundo para ser tú mismo, aquí nadie te va a censurar, te va a limitar, excepto siempre y cuando, claro, no hagas comentarios machistas, racistas, misóginos o discriminadores, ¿no? Fuera de otro tipo de comentarios no tengo ningún problema. Puedes hacer aflorar tu naturaleza dionisíaca si así lo quieres. Segundo punto, en mi clase se puede comer, claro. Se puede ir al baño, también. Dormir, no. Es lo único que te prohíbo que hagas. Porque si no, no aprendes, pues hijo, ¿cuál es el objetivo de estar aquí si te vas a quedar a dormir? ¿No? Pero por todo lo demás, en verdad, no tengo ningún problema. Bien, y por favor, tómate toda la libertad de hacer preguntas sobre el tema. Yo aquí justamente cumplo una función y es orientarte, enseñarte y despejar tus dudas. Dicho esto, haré una pregunta más para sondear el salón. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Quiero que me digas, por favor, si alguna vez has visto el curso de filosofía o literalmente tu mente es como un ojo en blanco. Si lo has visto antes. Ya. Ok, genial. Ya. ¿Alguien no ha visto filosofía? ¿No sabe qué es eso, cómo se come? Ah, por lo visto conocen todo uno. Ok, David, gracias por el dato. Hoja en blanco. Ya listo, vamos a hacer de cuenta que tu mente es un hoja en blanco. Y en el proceso me voy a dar cuenta si tienes conocimientos previos. Primero tenemos que saber, y voy a hablar un poco sobre la historia y la filosofía, para luego hablar ya del periodo cosmológico como tal. La filosofía es un término griego que deriva de dos voces griegas, filos y sofía. Filos significa amor y sofía sabiduría, por lo que etimológicamente, ¿cómo se define la filosofía? Como el amor desinteresado por el conocimiento. Profesora, si deriva de dos términos griegos, se sobreentiende que surge en Grecia, claro. ¿En qué siglo? Aproximadamente en el siglo V al siglo IV antes de Cristo. En una polis llamada Mileto, de donde es el primer filósofo Tales de Mileto. Pero antes de que apareciera la filosofía como tal, se entiende que tuvieron que surgir ciertas condiciones que permitieron la aparición de la filosofía en Grecia, ¿verdad? Y a estas condiciones nosotros lo vamos a llamar condiciones objetivas y condiciones subjetivas.
Condiciones objetivas o estructurales, condiciones subjetivas o individuales. Vamos con las primeras. Profesora, ¿qué connota como una condición objetiva? Por ejemplo, la ubicación geográfica. Sabemos que Grecia se sitúa en una ubicación estratégica, lo que le permite el intercambio comercial. Si hay intercambio comercial, Salón, hay choque de culturas, un contraste, ¿no? Las personas van a preguntarse por qué en esta polis creen en varios dioses y no en uno solo, o por qué este dios es mejor que este otro, sus prácticas, costumbres, creencias, etcétera, etcétera. Punto número 2, factor económico. Hablamos de una sociedad aristocrática en donde se practicaba el esclavismo. En el esclavismo hay un pequeño grupo de trabajadores que son los que trabajan, valga la redundancia, mientras que hay un grupo de aristócratas que no. Esos aristócratas tendrán tiempo de ocio. ¿Qué significa ocio? Bueno, lo único que te puedo decir es que a ti te encanta el ocio. Sí, sí. ¿Qué es el ocio, Salón? Ocio es la raíz de la palabra ocioso. ¿Quién es un ocioso? El que no hace nada exacto del tiempo, de no hacer nada, el tiempo libre. ¿Para qué? Lógicamente para salir de tu zona de confort y comenzar a preguntarte sobre el mundo, el origen de las cosas, la función del sujeto en la sociedad, la vida después de la muerte, entre otros temas, que ya competen más al plano subjetivo. Tercera dimensión, política. Antes de que existan las polis propiamente dichas, existía una clasificación política llamada grupos de gente. Mi amor precioso, hermoso, Rodrigo de mi vida, tu audio, bebé. Qué hermosa voz tienes, me gustó. Bueno, ahora sí, sigo explicando. Hablábamos de, el factor político. Claro, que eran los grupos de genes, pequeñas familias, ¿ya? Pequeñas familias que año tras año elegían a sus representantes por sorteo. Por lo tanto, cualquiera podía salir elegido y por ende todos tenían que educarse, la educación era obligatoria. Una sociedad, Salón, más educada tendrá un mejor criterio para tomar decisiones, claro. Emitirá mejores juicios, en definitiva. Claro que sí. Esto es lo que llamamos condiciones objetivas. Vamos ahora con las condiciones subjetivas. Primero tenemos el asombro, eso lo propone Aristóteles. Salón, ¿alguna vez has visto una puesta de sol en la playa? ¿Sí? Ya, no te deslumbra el paisaje nunca. Oh, wow. Bueno, te hace falta ir a la playa. Sí, pero, y quedar en verano, ir a la playa en verano y quedarte para ver el atardecer. Es hermoso. El cielo se torna de colores entre violeta, anaranjado, amarillo, rosado, rojo, por ahí, colores cálidos. O quizás ver un parto también es algo muy impactante. Pero debe haber algo en el mundo que te genere asombro, ¿no? Sí, que tú hagas que inevitablemente te hagas la pregunta, ¿esto es fruto de la casualidad o es más factible suponer o creer que en realidad hay algo que lo genera? Ese es un factor. Luego tenemos el factor curiosidad. Salón, ¿eres curioso o no eres curioso? ¿Eres curioso o no eres curioso? Las auroras boreales. Sí, muy bien. Hay una frase que dice, la curiosidad mató al gato. Sí, pero murió sabiendo. Salón, todos somos pequeños filósofos, desde que somos pequeños. No me digas que no, característica típica de los niños de 4 o 5 años. ¿Qué tipo de pregunta te hacen todo el tiempo? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué sí? Porque sí, te dije porque sí. ¿Pero por qué sí? No, no entiendo por qué sí. Y todo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ¿no? Es que la sociedad, Salón, en general los adultos, no quiero justificar su respuesta, pero quiero entender que es el sistema en el que vivimos
el que hace que los adultos tengan esa predisposición a no enfrentar este tipo de preguntas, las preocupaciones, responsabilidades, etc., ¿no? Pero de cierta forma son ellos los que aniquilan ese espíritu filosófico en el niño, ¿sí? Porque en vez de explicarte por qué y tener la paciencia, que es un don, en verdad es un don, lo que hacen es censurarte. Te hacen ver tontos y ridículos cuando haces ciertas preguntas. Entonces tú dejas de preguntar y te limitas a obedecer. Dejas de pensar y simplemente te vuelves un autómata. Y ese es el daño que ha generado la sociedad en ausencia de la filosofía. No crear o dar forma a sujetos críticos que cuestionan, sí, que son analíticos, que no se toman las cosas a la ligera, ¿sí? Que tienen responsabilidad para con su sociedad, sino por el contrario, personas negligentes, individualistas, pragmáticas, instrumentales. Entonces, la filosofía es importante y la filosofía es necesaria. ¿Necesaria para qué? Para muchas cosas, dentro de las cuales, por ejemplo, la reflexión acerca de situaciones límites. ¿Qué es una situación límite? Hablar de la muerte. ¿Sí? Salón. ¿Quién no ha conocido una persona cercana, una familia, quizás papá, mamá, lamentablemente o tristemente, o otro ser querido cercano, que no ha muerto por el COVID? O hemos sabido de una amiga cuyo familiar falleció de esta enfermedad. El COVID nos ha enseñado, hijo, que la vida no discrimina, o la muerte no discrimina estatus socioeconómico, edad, género. ¿Mm? También nos ha enseñado de que el futuro no existe, ¿sí? Solo existe el presente. Y lo curioso de todo esto es de que ustedes viven en base al futuro y no al presente. Prueba de eso es que dejan todo para después, no son excelentes procrastinadores. Su mañana lo hago, tengo flojera. No, hasta incluso ya planificaste lo que vas a hacer el otro año ya. ¿Y qué te hace pensar que va a haber un otro año? Quizás sales caminando en la calle, estás distraído en tus pensamientos y te mata el carro. O te duermes, ¿sí? Te atoras con tu propia saliva y te mueres. Te contagias de COVID y luego estás en UCI. Salón, son tantas las posibilidades. La única certeza que tienes, aparte de que vas a sufrir, es de que te vas a morir. Entonces, pregúntate, ¿hasta este punto de tu vida has tenido una existencia auténtica? ¿Has vivido para ti o has vivido para los demás? ¿Te importa cumplir tus sueños o es más importante alcanzar las expectativas del otro, traicionándote a ti mismo a costa de ello? ¿Mm? Si fueras a morir mañana, ¿te arrepentirías de todas las oportunidades que tuviste y que dejaste ir? ¿O pudiste decir, aproveché cada una de ellas? Hice lo que quise, fui feliz de forma efímera porque la felicidad no es eterna, pero lo fui. Al menos supe ser coherente. El tema de la muerte es importante porque es la muerte la que le da sentido a la vida. ¿Qué pasaría si el hombre no pudiese morir? Como que sería todo muy aburrido, ¿no? Todos los días lo mismo, hasta el fin de la eternidad. Ay, no. Ay. Definitivamente no. Bueno, em, otro tema relacionado a la situación límite. Salón, el amor. El amor, el amor y el amor. Amor que tú, al menos por ahora, aún no conoces. Lo que tú conoces se llama enamoramiento. Sí, enamoramiento. ¿Cómo te das cuenta que estás enamorada? Porque idealizas a la otra persona. Esa idealización se proyecta cuando invisibilizas sus defectos, los justificas o los aminoras y exalzas sus virtudes. ¿Sí? Eso es. También es complejo hablar del amor porque yo creo que ni siquiera en mis cortos 26 años puedo definir lo que es el amor.
de una forma muy segura. Y es que, Salón, en nombre del amor, ¿quién no ha hecho cosas que jamás pensó hacer? Hasta en nombre del amor en algún momento nos hemos perdido a nosotros mismos, ¿no? Profe, no sé, pero yo me estoy poniendo sad. Sí, sí, tienes razón. Vamos a pasar el tema. No quiero que nos pongamos cursis. Lloremos, por favor. Bueno, eso no hará que ella vuelva, sí, o que ella exista. Es así. Bueno, todas estas situaciones, es fácil manipular tu mente, me he dado cuenta. Es tan sencillo hacerlo. Por eso eres tan vulnerable, pues hijo, porque dejas que las ideas de otros te afecten. No deberías. ¿Sí? Bueno, estas condiciones objetivas, sumada a las condiciones subjetivas, permiten que se dé un proceso que se conoce como el paso del mito al logos. ¿En qué consiste este paso? En abandonar parcialmente, no de forma total, el pensamiento mitológico y adoptar un pensamiento más de tipo racional. ¿Y cómo se evidencia esa racionalidad? Porque frente a la pregunta, ¿cómo se origina el universo? El hombre apela a entidades concretas y materiales y naturales, porque están en la naturaleza, llámese fuego, aire, agua, tierra, átomo, etcétera, etcétera, para justificar el origen del cosmos. Y es mucho más creíble suponer que el agua genera la vida que suponer que existe un Dios el cual yo no he visto, no he sentido, más allá de la mera fe, que es una forma de autoengaño. Ah, ojo, acá quiero hacer un paréntesis. Profe, no sé, pero con lo que usted acaba de decir, yo pienso que usted es atea. No, yo soy aquí la abogada del diablo. Quiere decir que va a haber clases en las que voy a defender la existencia de Dios y va a haber clases en las que voy a negar su existencia. Mi fin es simplemente un fin pedagógico. Así que no quiero, por favor, que después supongas que tu profe es atea. Falta que me hagas, bueno, que explique la clase de Marx y después piensas que soy terruca, ¿no? Obviamente no, yo lo que hago es ponerme en el papel del filósofo y hablar como si yo fuese el filósofo. Eso hago en primera persona. No me malinterpretes, ¿ya? Ya me ha pasado antes, Anderson. Sí, ya me ha pasado antes en un seminario, ¿no? Claro, pero no tengo problema. En realidad, importa muy poco lo que tu profesora Sandra pueda pensar. Al fin y al cabo, yo aún no soy objeto de estudio del examen de admisión. Aún. Pero lo disfruta mucho. Claro, Keila, ¿cómo no disfrutar si haces lo que amas? ¿Mm? Yo amo mi carrera. Soy feliz con esto. Y por eso me divierto tanto con mis alumnos. Me divierto contigo, piénsalo. Bueno, ya, Salón, siguiente. Y entonces decíamos, claro, que era más creíble suponer que el agua genera la vida, no que creer en una entidad metafísica concreta, abstracta, que va más allá de los sentidos e incluso de la propia razón humana. Y es así como abrimos paso al primer periodo de la historia de la filosofía, el periodo cosmológico. Pero en sí existe un periodo macro llamado periodo de la filosofía antigua, que comprende 4 subperiodos: el periodo cosmológico, antropológico, ontológico sistemático y el periodo helenístico romano. Periodo cosmológico, que dice, aquí vamos a hablar acerca de la problemática sobre el principio de la naturaleza. Claro, cosmológico viene de la palabra cosmos. Y cosmos, ¿qué cosa es? Universo. Por lo tanto, en el periodo cosmológico vamos a buscar un elemento que origine el universo. Periodo antropológico, antropo, hombre. Vamos a hablar del hombre y el papel que cumple en la sociedad, el hombre y la política, el hombre y la virtud. Periodo ontológico sistemático, ontología, el ser, lo que existe. Y lo que existe puede entenderse como una entidad material o metafísica. Vemos a Platón y Aristóteles, los más grandes filósofos clásicos. Y periodo helenístico romano, que es uno de los que más me gusta, vamos a hablar acerca de la felicidad, entendida como ataraxia. ¿Qué es ataraxia? Tranquilidad del alma, imperturbabilidad del alma. No permitir que mi alma se vea perturbada por los problemas del mundo. Y hay diferentes escuelas que van a dar respuesta a este fin. Luego ya viene filosofía medieval, moderna, etcétera, etcétera. Hoy solamente vamos a ver este periodo. Ahí está. Lo que les explicaba en un inicio, ¿no?
el paso del mito al logos. Salón, siglo V al siglo VII a.C., primera etapa del pensamiento filosófico que manifiesta un gran interés sobre la problemática de la naturaleza. Para aprender filosofía, sugerencia, vas a tener que memorizarte ciertos términos griegos, porque San Marcos, cuando ha hecho preguntas, las preguntas casi siempre se remiten a estos términos griegos. Por lo que te voy a proporcionar un pequeño sílabus de conceptos griegos, ya un glosario, eso es, un glosario. Ahí está, son 25 conceptos griegos, te los aprendes para la próxima semana. Si me contestas la próxima semana, te doy otros 25 términos más. Y si no, pues no te doy nada. Ya está. Physis significa naturaleza, arge, principio u origen. Hilozoísmo, hilo, movimiento, zo, animal. El mundo es como un animal viviente, está en constante cambio, ¿no? Nos podemos dar cuenta de eso porque el ciclo de la vida, los animales mueren, se hacen cenizas, sirven de abono para dar el surgimiento de vida en otra forma, sea forma de planta o bacterias, qué sé yo, ¿no? Materia orgánica. Las estaciones, ¿no? Verano, otoño, invierno, primavera, representan un cambio. La noche y el día también. La noche y el día. Bien, entonces se entiende que este cambio es inherente al mundo. No es que haya algo que lo genere, sino que el mundo cambia por sí mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la naturaleza en ese sentido es material y concreta. A estos filósofos se les conoce como los físicos o los materialistas gracias a Aristóteles. Aristóteles tiene una obra llamada La Física, en donde nos habla acerca de la fisis. Fisis, ¿qué cosa significa? Naturaleza, ¿no? Por eso también a estos filósofos se les llama materialistas. Naturalistas, disculpen. Primer filósofo de la historia y la filosofía, Tales de Mileto. Salón, ¿cuál es el arjé de Tales? ¿Cuál es? El agua, profe, el agüita. El agua o la humedad, ¿no? En ambos casos es lo mismo. Ya, pero quiero que me digan por qué el agua. Intentemos pensar como tales. ¿Qué argumentos a favor del agua tenemos para considerarlo como este elemento constitutivo que origina el universo? Vamos. Ya. Primero, que es un elemento abundante y en ese sentido ocupa gran parte del mundo. Dos, que es un elemento condicionante para la vida, ¿cierto? Claro, sin agua no podemos vivir, al menos no por mucho tiempo. Tres, sea cual sea la dirección en la cual tú apuntes, Salón, vas a encontrar agua. El cielo, las nubes. La tierra, las capas freáticas, subterráneas. No, bueno, norte, sur, este, oeste, colinda con el mar. Claro, el agua es una de las bases fundamentales de la vida y nuestro cuerpo está formado por agua. Excelente. Además hay un dato histórico, Tales viaja a Egipto, y cuando viaja a Egipto ve cómo las aguas del río Nilo nutrían el valle, entonces supuso que si el valle puede dar frutos, es gracias al río que los interceptaba. Todos estos argumentos lo llevaron a concluir que el agua genera la vida. Fuera del hecho de que el agua es un elemento dinámico, Salón, no es un elemento estático, es cambiante. Los estados del agua, sólido, líquido, gaseoso. Eso lo hace compatible con el pensamiento ilozoísta, ¿no? La concepción de la animación o vivificación de la materia. También el ilozoísmo parafraseado se conoce con la famosa frase el mundo está lleno de dioses, pero esto es una mera metáfora. Con esto no te está diciendo que literalmente el mundo está lleno de dioses, sino que si hay dioses hay vida, el mundo tiene vida por sí mismo, ¿no? Como dice aquí, la tierra flota sobre el agua, que es en cierto modo la fuente de todas las cosas. Y todas las cosas están penetradas por cierto principio de vida, que es el agua.
Excelente. Vamos con el discípulo de Tales. ¿Cómo se llama el discípulo de Tales? Somos 103 alumnos en el salón. Wow. Vamos. ¿Cómo se llama el discípulo? Anaximandro. También pertenece a la polis de Mileto. ¿Ya? ¿Cuál es el arjé de Anaximandro? El áperon. ¿El áperon es una entidad material o es una entidad metafísica? ¿Material o metafísica? Material. Sé qué es, pero no sé cómo es. Todos los elementos, hijo mío, hermoso, precioso, todos los elementos son entidades materiales, todos. Hasta aquellos que aparentemente parecen metafísicos. Y para aquellos que no saben lo que es metafísico, metafísico es abstracto. Meta, más allá de lo físico, lo que no es físico, sino es físico que es abstracto, trascendental, suprasensible, que va más allá de la sensibilidad, etc. Claro, en este caso hablamos de una entidad material. ¿Y cómo se define el ápero? ¿Cómo definimos el aperon? Claro, lo indefinido, lo indeterminado, lo ilimitado. Ya. Yo sé que así a simple vista pareciera que hace referencia a una entidad metafísica, pero en sí, ¿qué es lo indeterminado? Es la pregunta. Bueno, primero, hay que entender algo, ¿sí? Según Anaximandro, el agua no es el único elemento que genera la vida. Tenemos el fuego, la tierra, el aire, hay muchísimos elementos más. Sin embargo, el hombre no lo conoce todo, ¿no? Hay una gran cantidad de elementos, Valerie, que están en la naturaleza y que el hombre no conoce y por lo tanto no puede determinar, sin embargo generan las condiciones para que surja la vida. A todos esos elementos en conjunto que forman parte de una unidad compacta, lo llaman Anaximandro apeiron. Aproximadamente, Salón, ¿cuántos elementos hay en la tabla periódica? En promedio. 118. Ok, 118. ¿Tú crees que son todos los elementos que yacen en el mundo? No, no, definitivamente. Hay una gran cantidad de elementos que están en la naturaleza, pero nuestra propia capacidad humana, limitada, claro está, no nos permite conocer, pero generan la vida, claro que sí. Recalco nuevamente a todo este conjunto basado en una unidad, se le llama ápero. Elemento material, sí, natural también. El ápero interactúa en base a un principio que se conoce como separación de opuestos. Y es que, Salón, para que los opuestos puedan existir necesitan estar separados mutuamente. Si no, se aniquilarían. Es como algo puede estar frío y caliente a la vez al mismo tiempo. ¿Sí o no? No. O está frío o está caliente. Profe, está tibio. No, pues, pero esto ya es una tercera categoría. Estoy hablando de estar frío y caliente a la vez. ¿Algo puede estar seco y húmedo a la vez? No. O está seco o está húmedo. Podemos estar en invierno y en verano a la vez. ¿No? O es invierno o es verano. Claro. Ajá. Por lo tanto, la separación de opuestos va a ser muy importante, ¿sabes por qué? Porque va a marcar el antecedente al pensamiento de Heráclito. Si bien Heráclito no habla de una separación propiamente dicha, sí habla de un enfrentamiento de opuestos, ¿no? La lucha de contrarios. Esta separación genera discordia, y la discordia es justicia, es equilibrio para Anaximandro. Otro dato interesante de este filósofo es el siguiente. Él cree que el hombre proviene de los peces. Prueba de ello los famosos órganos vestigiales, ¿no? Órganos vestigiales. Por ejemplo, Salón, nosotros, el lagrimal, antes de que sea lagrimal, en base a una teoría,
Era una capa que cubría el ojo. Esa capa nos permitía ver bajo el agua. Pero a raíz de que el hombre sale del agua, obviamente como pez evoluciona, ¿no? Ya esta capa se vuelve inservible y al volverse inservible se reduce y se convierte en el lagrimal, ¿no? Que sirve para lubricar la vista. ¿Por qué crees tú que necesitamos que la vista se lubrique? Porque aún no hemos superado el hecho de no vivir bajo el agua. Por eso hay partes de nuestro cuerpo que necesita estar en humedad. Y la vista es uno de ellos. Bueno, esto es según la teoría de los órganos vestigiales. Por lo que muchos conocimientos que empezaron siendo filosofía, luego Salón se convirtieron en ciencia. Lo veremos también más adelante en el pensamiento de Leucipo y Demócrito. Vamos con Anaxímenes. ¿Cuál es el arjé de Anaxímenes? ¿Cuál es el arjé de Anaxímenes? El aire. ¿Y por qué el aire? ¿Tú crees que el argumento que utiliza Anaxímenes será el mismo que utiliza Tales cuando afirma que sin agua no podemos vivir? Considero que no. El argumento es otro, ¿no? Salón, ¿qué pasa cuando el aire se condensa? ¿En qué se transforma? En agua. ¿Y qué pasa cuando el aire se solidifica? Se transforma en hielo. Y cuando se rarefacciona en fuego. Prácticamente, excelente Valeria, todo sale del aire. Del aire derivan todos los demás elementos que hay en mayor abundancia en la naturaleza. Ese es uno. Dos, la concepción de que el alma es como un soplo de aire, un soplo de aliento. Salón, cuando naces, ¿qué es lo primero que haces? Cuando naces, ¿qué es lo primero que haces? Lloras. ¿Por qué lloras? ¿Por qué? Profe, lloro porque el lapazo del doctor. No, lloras antes de que el doctor te mente la paso, ¿no? La paso solamente es para activar tu sistema inmunológico, tus funciones vitales, es como un pequeño estímulo. Claro, tú lloras cuando naces, ¿por qué? Porque respiras por primera vez por medio de tus pulmones y eso te genera dolor, pues hijo. Es una bocanada de aire, ingresa a tus pulmones por tus orificios nasales, en comparación al vientre materno por el cual respirabas por medio del cordón umbilical. Sí. Ajá. Ah, interesante. Eh, y cuando mueres, ¿qué es lo último que dejas de hacer? Respirar. Es como una bocanada de aire que sale de ti y ya no vuelve. No vuelves a respirar nunca más en tu vida. De ahí la idea de que el alma es como un soplo de aire, ¿sí? La idea de que el aire controla el mundo. Ujú. De acuerdo, bien. Seguimos, vamos con Pitágoras. Salón, ¿cuál es el arjé de Pitágoras? El número. Si tú me dices números en plural, me estarías dando a entender que Pitágoras es un pluralista y él no es un pluralista, es un monista. Entonces, lo correcto es el número. ¿Y el número es una entidad material o metafísica? Excelente, material, ¿no? Profe, pero yo nunca he visto un uno en dos caminando por ahí. Es que no se refiere a eso con la materialidad. Salón, ¿dónde está el número? ¿Dónde está? En el mundo, en la naturaleza, en las cosas, en todo.
Claro, solo basta con que observes tu habitación. Tiene un patrón geométrico, la forma de una figura geométrica. ¿Cuál es? Una vez un alumno me dijo, profe, un triángulo. Y yo le pregunté, ¿vives en una pirámide o algo así? Ah, no, no, profe, un cuadrilátero. Bueno, un cubo, ¿no? La mayoría, al menos de nosotros, vivimos en una habitación pública. Hasta el sujeto es cuantificable. 2 ojos, 2 manos. ¿Qué más? 2 piernas. Dos. ¿Sí? Una nariz, etcétera, etcétera. Amo tu inocencia, me encanta. Bueno, entonces todo puede ser cuantificado. Salón, ¿cuál es el número por excelencia para Pitágoras? El número 10. Y el número 10 se basa en la famosa tetrarquis. Profe, ¿cómo es la tetrarquis? A ver, la voy a dibujar, ¿ya? Pero no te burles porque la verdad es que no tengo un buen pulso, ¿sí? Ahí está. Espérate, estoy dibujando. Ya está, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué tetrarquis? 4 filas y 4 columnas, ¿no? Claro. 4 filas y 4 columnas. ¿Está? Y columnas. Por eso es tetrarquis. Salón. Cada uno de estos puntos representa algo para Pitágoras. ¿Qué cosas representa, profesora? Por ejemplo, el 1, la unidad, lo absoluto, todo lo que existe, Dios. El 2, la dualidad, la hembra y el macho, hombre, mujer, son completamente antagónicos, es decir, son opuestos. Las características del hombre se oponen a las características de la mujer. Entonces, yo te digo, el hombre es racional, intelectivo, prudente, virtuoso, sabio, mesurado. ¿La mujer qué cosa es? Hijita, descríbete. Lo contrario, irracional, sentimental, sensible, ¿qué más? Frágil, ¿qué más? Tóxica, dramática, exagerada, intensa. Claro. Lo mismo, pero mejor. ¿Qué te hace creer que todas las características que yo he mencionado previamente hacen que la mujer tenga una mejor condición en comparación al hombre? ¿Tú crees que es mejor ser irracional a ser racional? Bueno, definitivamente se evidencia, ¿no?, en el pensamiento de Pitágoras un matiz muy machista y misógino. O sea, es claro eso. Ujú. Bueno, en lo personal no me molesta ser irracional. A veces creo que es necesario romper con la racionalidad imperante, que no necesariamente es buena, entre comillas. Bueno, entonces ahí hay una ambivalencia, ¿no? Una ambivalencia. Por otro lado, Salón, Pitágoras tiene mucha influencia de una secta oscurantista de la época. No sé por qué cuando yo hablo de secta oscurantista, la gente lo relaciona con secta satánica. No tiene nada que ver con Satanás. Aquí estamos hablando de una secta porque una secta es un grupo muy reducido, religioso y es aislado, que es lo más importante, ¿no? ¿Por qué es reducido una secta? Porque son excesivamente selectivos. No cualquiera podía formar parte de ella, ¿no? Para pertenecer, por ejemplo, a los órficos, tú tenías que dominar la geometría, así que desde ahí ya fuiste. Y 2, asumir la metempsicosis, la idea de que el alma es inmortal y se reencarna de cuerpo en cuerpo. También practicar el famoso ascetismo. ¿Quién es el asceta? El asceta es aquel que se priva de los placeres del cuerpo porque son sinónimo de pecado. ¿Tú sabías que los pitagóricos eran vegetarianos? Ellos no comían carne. Dormían lo necesario.
comían lo necesario. No podían, por ejemplo, satisfacer sus placeres físicos. Muchos de ellos se lesionaban, se autoflagelaban para evitar sentir placer o excitación sexual. Qué triste, profe, sí, pero para ellos eso era una representación de inteligencia suprema, ¿no? El poder controlar tus instintos. Julio, ¿puedes controlar tus instintos, tus deseos? ¿Eres capaz de hacerlo? A veces. No dirías eso si me conoces ser persona. Yo haré que quebrantes todos tus principios, hijo. Claro que sí, por supuesto. Ah, ok, profe. Please, dice. Bueno, consuélate en tu imaginación. Como les decía, Salón, o sea, Epicuro para, podía pertenecer a esa secta. No, pues porque Epicuro es todo lo contrario pues a Pitágoras, ¿no? Epicuro pertenece a la escuela hedonística, hedoné, placer, placer corporal, satisfacción. Es muy diferente, los pitagóricos ni siquiera se acercan a eso. Por eso acá en esta frase, ¿no? Reafirmo un poco lo que les estoy mencionando. La vida del sabio no está ligada a las necesidades del cuerpo, o no debería estar ligada a ellas. Vamos con la metempsicosis. La lógica de la metempsicosis es bien interesante, ¿sí? Él dice, cuando tu cuerpo muere, tu alma sobrevive y tu alma se reencarna, pero puede reencarnarse o bien en la figura de un animal o bien en la figura de una planta. ¿Qué pasa si yo me reencarno en un animal? Bueno, si te reencarnas en un animal, Salón, sí, en este caso, es porque has tenido una vida muy pasional e instintiva y dionisíaca, ¿sí o no, Andrés? Eres sucio. A ver, vamos a hacer acá un paréntesis. ¿Qué te hace pensar que eso es ser sucio? ¿Por qué decir que el hombre vive conforme a su naturaleza es algo sucio? O sea, el hecho de que a mí me excite hablar con una persona o ver a una persona que es físicamente atractiva para mí, me convierte en una persona sucia. Solo esa etiqueta es algo que la sociedad te ha impuesto para que te avergüences de lo que sientes y de lo que eres, para que niegues tu naturaleza. ¿Sí? Toma en cuenta que yo te estoy hablando de no se exalte. Ah, no, hijito, a ver, también voy a aclarar algo. No me exalto, yo soy intensa, Andrés. Soy sumamente intensa. Así que, ya lo sabes. Mira, no sabía que lo sabías. Todavía no has visto mi intensidad en mi máxima expresión. Pero sí, no pienses que yo me enojo, me molesto, nada que ver, sino que hay que ponerle ganas a las cosas. Pues. Nada medias, o todo o nada. Entonces, sí, no es un concepto que me indigna hasta cierto punto, porque te comento, por ejemplo, algo muy específico. Eh, Hace mucho tiempo atrás yo tenía un sobrinito que tenía la costumbre de tocarse. Le gustaba tocarse el pene. ¿Sí? Mi sobrino tenía 5 años aproximadamente. Y su mamá siempre le decía, cochino, saca la mano de ahí, eso es asqueroso, eso es del diablo. Y yo le decía a mi prima, ¿no? ¿Por qué le dices eso? Es un niño de 5 años, no sabe lo que está haciendo. Se estimula porque le genera placer como cualquier persona lo haría. No, pero ese es del diablo. Ajá. No, la idea maliciosa la tienes tú, que se lo atribuyes a esta acción. Esta acción es completamente natural. Es como cuando te pica una hormiga en el brazo y te comienzas a rascar y te gusta esa sensación de placer. Es lo mismo, ¿no? Es insensato que tú me digas que hay que censurarnos al placer. En ese caso no comas, pues, no comas chocolate, no comas dulces. En ese caso no tengas actividad sexual tampoco, ¿no? Claro, entonces yo soy seguidora de Diógenes. Ay, discípula de Nietzsche. ¿Por qué negar nuestra naturaleza? Ajá. Bueno, entonces, si has vivido conforme a tus deseos y tus placeres, te reencarnarás en un animal. Y si has vivido conforme a tu racionalidad, en un ser humano. Ahora yo te pregunto, tú, en base a tu práctica y tus creencias, ¿en qué te reencarnarías? Uy, profe, está difícil la pregunta. En un tiburón.
En un perro. Ok. En un dogue. Un dogue. Wow. Una nueva palabra para el diccionario. En una nube y volar. En una abejita. Yo te estoy hablando de animales y me dicen una nube. ¿Te das cuenta? Ese nivel de análisis es alucinante. Es alucinante. Bueno, lapsus, profe. Ahora pregúntate, ¿cuántas almas te has comido, hijito devorador de almas? Uy, profe, me he comido muchas almas, literal, muchas. Ayer en la noche me comí un alma y le eché ajito, ¿no? Y lo freí al vapor. Ahora entiendes por qué no comían carne, porque creían que al comer carne se estaban comiendo el alma de una persona que en una vida pasada había tenido una vida pasional. Por eso es que eran vegetarianos. Sí, interesante. Qué intenso. Bueno, eso me gusta, la intensidad. ¿Para qué vivir a medias? Vamos ahora con Genófanes. Genófanes propone la tierra, Salón. ¿Por qué la tierra? Bueno, porque del polvo surges y de polvo volverás, ¿no? Literal. De polvo surges y de polvo volverás. Sí, sí. Dios, me quiero morir. Salón, es la tercera vez en la semana que me preguntan por mi signo. ¿Qué cosa tiene que ver mi signo, por el amor de Dios? Dime, ¿qué de científico tiene esa pregunta? No es broma. He estado en 3 salones nuevos y los 3 me han preguntado lo mismo. ¿Qué diría Augusto Comte si te ve hacer esa pregunta? Le da un paro cardíaco y se muere. Típica frase de Capricornio. Soy Acuario, hijita, Acuario, pero no creo en los signos, ¿de acuerdo? Yo trazo mi destino. De mí depende lo que pasa en mi vida. Típico de Acuario. Típico de todo dogmático que busca en entidades metafísicas la explicación para lo que su razón no puede comprender. Ja. Ahora sí, seguíamos hablando. Decíamos que tú surges de polvo y en polvo te conviertes cuando mueres. Pero lo más importante, Salón, sí, procesando, aún estás procesando, lo sé. Lo más importante para Genófanes radica en la crítica que hace a la religión de su época. Es una crítica alucinante, mira, porque él dice, si los bueyes pudiesen pensar, crearían a sus dioses como bueyes a su imagen y semejanza, dando a entender de que no son los dioses quienes han creado a los hombres, son los hombres quienes hemos creado a los dioses a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Eso explica por qué los dioses, para ser perfectos, son tan imperfectos. Como, por ejemplo, Dionisio, ¿no? Nuestro dios, Dionisio, que representa el aspecto de los bajos instintos, los deseos, lo carnal. Ni qué decir de Zeus. Cometió actos incestuosos, infanticidio, entre otros delitos más, que se justificaban en base a su categoría de ser dioses. Por lo tanto, nosotros hemos querido crear la figura de los dioses para adorarnos a nosotros mismos como una proyección de nuestro egocentrismo, que dice Genófanes. ¿Cuál fue el destino del pobre Genófanes al hacer una afirmación de esta categoría? Pues primero intentaron matarlo a pedradas, no lo consiguieron, luego lo quemaron vivo. Sí, a la hoguera. Así muere todo aquel que se atreve a cuestionar a los dioses o a Dios. Vamos ahora con Parménides, Salón, porque el tiempo se ha pasado volando, me he demorado mucho. A ver, ¿cuál es el arjé de Parménides? El ser. ¿Qué es el ser? Lo que existe. Y lo que existe puede entenderse o bien como una entidad material o bien como una entidad metafísica abstracta, ¿sí? Pero en este caso, el ser lo relaciona Parménides con el pensar. Todo lo que existe puede ser pensado, si puede ser pensado, existe. ¿Qué características le atribuye al ser? Bueno, todas las que están acá, pero las más importantes son 3: eternos, perfectos e inmutables. Claro, excelente, Andrés, muy bien. Eterno, perfecto e inmutable, de los cuales el más importante es el ser inmutable, no cambia. El cambio no existe para Parménides, es un engaño de nuestros sentidos.
tus sentidos te engañan. O sea, hijo, mira, qué triste, ¿no? No solamente él o ella te engañó, sino que tú te engañas a ti mismo, por ende ni siquiera puedes confiar en ti. A la profe, qué hardcore. Claro. ¿Y cómo usted supone que yo me engaño? O que mis sentidos me engañan. ¿Nunca te has levantado a las 3 de la mañana para ir al baño a hacer pis? ¿Has visto la silla de ropa y casi te da un infarto porque pensaste que era una persona, pero luego viste bien y era tu ropa que no estaba ni tan limpia ni tan sucia? Sí, sí. Ah, claro. O cuando te enamoraste y creíste que tu tapir 590 se parecía a Brad Pitt y luego pasaste pues por la etapa de la desenamoración, ¿no? Y lo viste pasar y dijiste, ¡ah! ¿Qué tan bajo he podido caer para estar con esa cosa? Es un ente. Sí, mucha droga, profe. Claro. El amor es ciego, ¿no? Literal, ciego. Ciego, sordo y mudo. Bueno, Tapir Good, dice. Bueno, sí, por favor. Vamos a darle por ahí 10 céntimos de dignidad a su compañera, ¿ya? Salón, ¿a quién no le ha pasado que después de ver una película de terror se ha puesto a ver dibujitos para olvidarse que vio la película de terror porque si no, no podía dormir? Y es que definitivamente los sentidos te traicionan. Profe, Peppa Pig, la vieja confiable, que poner los backyardigans, profe. Ahí abrazas tu peluche de Tyrone, Uniqua. Por algo veo anime, dice. Bien, entonces, en conclusión, Tasha, soy tu fan. No quiero ir al baño, la vieja confiable, el vacín, la vacinica, no ahí abajo de la cama. Ya está. Bueno, entonces, solo puedo confiar en mi razón. Ahora, Salón, si decimos que ser es pensar, se entiende así, ¿no? Si existe, lo puedo pensar, claro, yo tengo mi laptop, mira, yo la veo y tengo una representación mental de este objeto en mi conciencia. Pero si lo puedo pensar, Salón, ¿existe? Si lo puedo pensar, ¿existe? Ah, creo que no, profe. Porque yo pienso en un unicornio, pienso en una sirena, y eso no quiere decir que exista. Salón, ¿qué cosa es una sirena? Mitad mujer, mitad pez. ¿Hay peces en el mundo? Sí, mujeres también. ¿Qué es un unicornio? Un caballo con un cuerno. ¿Hay caballos en el mundo? Claro. ¿Cuernos? También. Sobate. Claro que sí. Entonces, Salón, ajá, todo lo que está en la imaginación simplemente es una unión de elementos que existen en el mundo. No hay nada que puedas imaginar que no tenga su correspondencia en la realidad, ya sea como unión de elementos o disociación de estos. O un Pikachu también, ¿no? Un Pikachu, por supuesto. Es como un oso sin nariz que tiene orejas puntiagudas y una cola en forma de rayo, y ya está. La unión de un cuy, ¿no? Claro. Ahora, ¿hay algo en lo que tú no puedas pensar, profe? Claro. Por ejemplo, ¿en qué cosa no puedes pensar? No puedo imaginar, profesora, al hombre con el cual yo voy a compartir mi vida futuro, me voy a casar y tener mis hijos. Eso es porque no existe, ya que no existe lo que no puede ser pensado. ¡Ja! A la profe, qué sad es usted. Yo no, es Parménides, culpa Parménides. Yo solo me remito a interpretar al filósofo. Sí, sí. Frozen, al fin diste con mi nombre, hijito. Bienvenido a Juegos Mentales. Vamos con Heráclito. Heráclito es la contraparte de Parménides. Si Parménides dice que nada cambia, Heráclito dice todo cambia. El hombre no puede bañarse 2 veces por las aguas de un mismo río porque todo fluye. Tú eres y no eres al mismo tiempo. Eres la persona del pasado que está dejando de ser,
se convierte en la persona del presente para pasar a ser la persona del futuro. Eres ese tránsito entre dejar de ser niño para convertirte en adulto. Esa es la adolescencia, ¿no? Hijo, ¿te acuerdas? Hace 5 años atrás tenías aproximadamente 12 años, estabas en tu etapa emolientera, te vestías de negro, ¿cierto? Te pintabas los ojos de negro, las uñas de negro, la boca de negro, escuchabas Kudai, Panda por ahí, te cortabas las venas con tu galletita animalito. No sé si eres de esa generación o no, no lo sé. Luego pasaste por la generación otaku. Bueno, yo nunca caí tan bajo, pero pero sí he visto adolescentes, ¿no? Así en base a esa generación. Luego, ¿no? Tu generación en modo Daddy Yankee, reggaetonero, perreo hasta el piso. Claro. Tú nunca has pasado por esas etapas. Fuiste una persona normal, qué bueno. Qué bueno. El fleco que te tapaba la mitad de la cara, ¿no? Ajá. Ah, ese es muy, muy antiguo ya, muy antiguo. Bueno, pero ya no eres esa persona, ¿sí? Y de acá 5 años tampoco serás la misma persona. Es que cambiamos. Ahora, yo sé que las cosas cambian, profe, pero no sé por qué las cosas cambian. Salón, ¿por qué crees que tú y yo cambiamos? ¿Qué nos obliga a cambiar? Las experiencias, no. Mira, ¿qué dice acá? ¿Ves la flecha, no? Las contradicciones, hija, las contradicciones te obligan a cambiar los problemas que enfrentas en tu vida. Por eso deberías dejar de ver los problemas como problemas y más bien deberías empezar a ver en ellos oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Para retar tu inteligencia y evidenciar tu capacidad adaptativa. Frente a este problema, ¿qué solución le puedo dar? Tengo una solución a corto plazo, pero mi solución tiene que ir orientada a largo plazo. Estas son las medidas que voy a adoptar. ¿Te das cuenta? Entonces, gracias a las contradicciones es que el hombre cambia. Por eso es que aprendes más de tus errores que de tus aciertos. ¿Sí? Júntate con personas que reten tu inteligencia, que no reafirmen tu ignorancia, ¿no? Porque yo he tenido oportunidad de conocer personas que les decía algo y siempre me decían, sí, estoy de acuerdo contigo, sí, tienes razón, ajá, también pienso igual. Sentía que hablaba con mi espejo. A mí me fascina cuando me refutan, me encanta cuando me dan la contra. Es música para mis oídos. Y es que gracias a esas contradicciones es que podemos dar saltos cualitativos. Ahora, en cuanto a su arjé, bueno, el arjé es el fuego, ¿no? Porque el fuego es un elemento dinámico, cambiante, el fuego oscila. El fuego es la madre del caos y el caos es la madre de la guerra. Polemos, en griego, guerra. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Seguimos. Vamos ahora con... No, Heráclito no es silozoísta, ¿sabes por qué? Porque Heráclito propone la idea del logos. El logos es una razón universal, es una entidad metafísica que le da orden a las cosas. ¿Sí? Genera orden dentro del caos. Sería elozoísta si es que el movimiento del cambio fuera inherente a su naturaleza, como el caso de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, ¿no? Pero no es el caso. Bien, vamos ahora con los pluralistas. ¿Por qué pluralistas? Porque proponen como arjé varios elementos. En plural, más de 2. Y este es el caso de Empédocles, también llamado como el filósofo avatar. ¿Cuál es el arjé de Empédocles? Los 4 elementos. El agua, la tierra, el fuego y el aire. Lo interesante de Empédocles es los principios que él propone que rigen los 4 elementos, ¿no? ¿Cuáles son esos principios? Esos principios son el amor y el odio. La lógica es esta. Cuando hay amor, los elementos se unen y al unirse se construyen.
Cuando hay odio, los elementos se separan y al separarse se destruyen. Entonces, no te olvides, ya hijita, el amor construye, el odio destruye. La única manera en la que puedas saber si tu pseudo relación funciona es porque a lo largo del tiempo que han estado juntos ha logrado construir o edificar algo en común. Y si no lo ha hecho, pone en duda tu amor propio y todo lo demás. Eso es odio camuflado en amor. No lo digo yo, lo dice Empédocles, siglo V antes de Cristo. Así que usa tu sentido común, por favor, ¿ya? Bueno, lo interesante es que también del odio al amor hay un solo paso y del amor al odio también hay un solo paso. Bien, Arge. Tenemos aquí anaxágoras. El Arge de anaxágoras son las homeomerías. ¿Qué son homeomerías? Semillas. Semillas que tienen diferentes formas y tamaños y se agrupan por un principio llamado semejanzas. Son agrupados por una entidad suprasensible llamada nous, o en sí es nous, ya, pero es lo mismo. El nous es una inteligencia superior que ordena el movimiento de todo lo existente, ¿no? Hay de todo en todo. Prácticamente Anaxágoras sienta las bases de un antecedente a los átomos de Leucipo y Demócrito, que es lo que veremos a continuación. Salón, ¿cuál es el Arge de Leucipo y Demócrito? ¿Cuál es su Arge? Sabía que te ibas a equivocar. ¿Por qué no puede ser el átomo, profesora, si ahí dice el átomo? Porque es un pluralista, pues hijo, y esto está en singular. Entonces, reformula los átomos. Es que yo leí, no te mecanices. Cuando tú quieres aprender, no basta con que leas, sino que analices lo que lees. Salón, pequeños errores como este te pueden costar tu ingreso. Aunque la verdad con el último examen de admisión, con postular, basta con postular para que ingreses, Salón. Prácticamente San Marcos te está regalando tu vacante. La verdad es que jamás me he sentido tan decepcionada en mi universidad como este último examen de admisión. No es posible que todos los que postularon a filosofía ingresaran. Han ingresado un alumno con 341 puntos. Ni en mi primer ETI saqué ese puntaje, Salón. Yo ingresé, en mi primer ETI fue con 580. Mi primer ETI en PAMER. Tenía 16 años. Yo ingresé a San Marcos en filosofía con 1420 aproximadamente. Segundo puesto. Te estoy hablando de hace 6 años atrás aproximadamente. No, y eso que era segundo puesto, ni siquiera era primer puesto. ¡Qué gran cambio! Claro, tú dirás, profesora, pero igual el alumno en la universidad va a tener que aprobar los cursos, lo sé, pero tiene que haber al menos una exigencia mínima, ¿no? Con respecto a los conocimientos previos que tiene que tener para enfrentarse a una preparación universitaria. Ah, sí, en matemática han ingresado todos. A bibliotecología han ingresado con 175 puntos. O sea, te haces 9 preguntas bien hechas, Valeria, ingresas a bibliotecología. Claro. No, es por el examen que pasó y este examen que viene en diciembre. Así que postulen en diciembre, por favor, ¿ya? Postulen. Y si no te gusta la carrera, reservas vacante y luego ya vas por tu segunda carrera. No, el mínimo aparentemente es 450, pero han tomado en cuenta el factor de meritocracia, ¿no? Orden de mérito. Sí, Anderson. Bueno, entonces, como les seguí explicando, los átomos. Los átomos también, si con medicina han ingresado con 1400, imagínate. Los átomos, Salón, sí, tristemente. Tienen diferentes formas, diferentes tamaños, pero no se agrupan por semejanza, se desplazan en el vacío. El vacío es un término nuevo acuñado por Leucipo y Demócrito, ya que antes de estos personajes no existía la idea o la figura del vacío.
¿ya? Por eso es que se hace una comparación, ¿no? Entre Parménides y Leucipo y Demócrito. Parménides nos habla acerca de, como menciona acá, el ser, el átomo y el no ser, que sería el vacío, la ausencia de algo. En este caso, Leucipo y Demócrito Salón tienen una tendencia ilozoística porque, como mencionan, el movimiento es parte de los átomos, ¿no? En sí mismos, o sea, todo está en constante movimiento, ¿no? No es que hay algo real que lo genere, factor externo a él. Bien, Salón, hasta aquí hemos llegado con la clase. A continuación vamos a resolver el material de preguntas que tenemos. Ojo que la clase no ha terminado, ¿eh? Todavía falta. Solo vamos a contestar las preguntas. Son 15 preguntas que nos da la institución para evaluar nuestro aprendizaje y nuestra capacidad analítica. Así que te doy 1 minuto por pregunta. 1 minuto, primera pregunta, la contestas, marcas tu clave y luego la resuelves conmigo. Vamos, Salón, pregunta. Dice, fue llamado el sabio de su tiempo, técnico, ingeniero y comerciante, viajero y político. Conocía un método de medir las alturas de las pirámides y determinar la distancia de los buques en alta mar. Hablamos de Tales de Mileto, ¿no? Excelente. Él pronosticó el primer eclipse. El eclipse de sol de el año 585 a.C. Pregunta número 2. Todo lo existente proviene del agua y automáticamente Tales de Mileto, sin necesidad de leer todo lo que viene después. Pregunta 3. Fue discípulo de Tales, escribió un tratado acerca de la naturaleza, introduce un término nuevo en la reflexión filosófica arge, vale decir principio. Excelente, ¿de quién estamos hablando? De Anaximandro de Mileto. Perfecto, Anaximandro de Mileto. Pregunta número 4. Enfócate en la última parte. Ya. Nació en Efeso, Heráclito de Efeso, a fines del siglo XVI, no, perdón, del siglo IV antes de Cristo. Buscó el principio del cosmos y lo apeló al fuego. Dale. Heráclito. Pregunta 5. Vámonos. Vamos. Lo original que aporta con su teoría es la idea de un cambio permanente, todo está en constante cambio. La clave es avión. Otra vez. Pregunta número 6. Todo fluye, nada permanece. Es imposible bañarse 2 veces en el mismo río, porque el río ya no es el mismo y tú tampoco. Avión. Pregunta 7.
¿Quién niega el cambio? Claro, sostiene que todo permanece, ¿no? 7, avión, Parménides. Dale. Pregunta número 8. Marca la secuencia que vaya de acuerdo con las premisas verdaderas. Vamos a resolverlo juntos. Te dice, Parménides adoptó el término estrictamente deductivo. Puso toda su confianza en el intelecto y en la deducción. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profe. 2. Le dio el valor supremo al conocimiento intelectual mientras juzgó poco valioso el conocimiento sensible porque no daba las imágenes exactas del mundo. Claro que sí, verdadero. Estableció la teoría de la unidad y de la inmutabilidad del ser, también verdadero. ¿Cuál es la clave? Dedo, todas son verdaderas. Always, siempre. Pregunta 9. ¿A qué nos referimos si hablamos de lo siguiente? A ver, revista. Clave. Dice, constituyen los precursores del pensamiento griego cronológicamente anteriores a Sócrates, periodo cosmológico, ¿no? Claro, te digo. Pregunta 10. Nació en Samos, consideraba al número como principio, profesora Pitágoras de Samos. A ver, vamos a ver la polis de cada uno. Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, porque tanto Tales como Anaximandro y Anaxímenes pertenecen a la escuela de Mileto. Genófanes de Colofón, que es la polis donde nació. ¿Sí? Pitágoras de Samos. Luego tenemos a Anaxágoras de Clasómene, Empédocles de Agrigento. ¿Quién me falta? Parménides de Elea, Heráclito de Feso. Me falta uno, Leucipo y Demócrito de Samos. Ya está. Listo. Pregunta número 11. Con respecto a Parménides, marca si es verdadero o falso los siguientes enunciados. A, B. Ya. Dice, el ser es y no es posible el no ser. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? La esencia corresponde a la sustancia, no, la esencia trasciende la sustancia, falso. El cambio es ilusión de los sentidos, verdadero. Los sentidos te engañan. El movimiento es contradicción reconocida por la razón, no, porque para Parménides la contradicción no existe, por eso no hay cambio, ¿no? Falso. El ser es ingénito, sí, es increado. Así que la clave ahí es avioncito.
Vamos con la pregunta 12. Con respecto al periodo cosmológico, marca verdadero o falso según corresponda. Clave. Dice, el nous es un principio divino según Anaxágoras, verdadero o falso. Claro, verdadero. El ser de Parménides es lo inmaterial nada más. Falso, es material. El agua es un elemento indeterminado según Tales. Falso, es un elemento determinado, por eso es el agua. Lo apeiron es inmaterial según Anaximandro. El apeiron es material, completa y absolutamente material. El amor y el odio son solo principios para lo inmaterial según Empédocles. No, tome en cuenta que Empédocles propone los 4 elementos, son elementos materiales. Así que la clave es dedito. Verdadero, falso, 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 falso. Pregunta 13. Sobre la filosofía presocrática, marca verdadero o falso. También, a ver, te doy un minuto para que lo analices, ¿de acuerdo? Ya. Dice, los pitagóricos suponen que la armonía universal basada en la condición material de los números y las cosas, verdadero. La escuela de Lea cuestionó la quinesis es movimiento, ¿no? Afirmando que la verdad no podía asumir contradicción, verdadero. Y eso lo vemos en el principio de no contradicción, ¿no? El ser es y el no ser no es. Algo no puede ser y no ser a la vez. 3. La suposición del apeiron se trata de una respuesta de mucha abstracción debido a que supone un principio material pero no advertido de forma reconocible, verdadero. Siguiente, los pluralistas plantean que los elementos primigenios no cambian en sí, pero su unión y su separación forman diversos seres también, ¿verdad? Salón, todo es verdadero, clave eso. Todas somos verdaderas, always, siempre. A ver, esta pregunta que tú ves acá, la pregunta 14, no es una pregunta fácil, es una pregunta difícil, así que te voy a dar un minuto, léelo con paciencia, con calma y me das tu clave, ¿ya? A ver, vamos con la pregunta 14. ¿Ya? Pues bien, te contaré y tú tras oír mi relato trasládalo las dos vías de investigación posibles. La primera es y no es no ser, es el camino de la persuasión, pues acompaña la verdad. Y la otra que no es y es necesariamente no ser, esta te lo aseguro es una vía totalmente impracticable, pues no podrán conocerlo no ente, es imposible no expresarlo, pues lo mismo es el pensar que el ser. Qué interesante. Entonces, del fragmento, ¿qué podemos deducir?
El conocimiento que corresponde al ser también concibe el no ser. La correspondencia del ser y el pensar tienen su principal respaldo en lo nociológico. Claro, ¿no? El no ser no existe, por ello todo conocimiento es imposible. Salón no es casa. En ningún momento menciona que todo conocimiento es imposible, porque el conocimiento del ser sí es posible. Si él asumiera una perspectiva de este tipo, entonces estaría asumiendo un escepticismo, y Parménides no es escéptico. Más bien diríamos que el ser y el pensar tienen su respaldo en la nociología, en el conocimiento de las cosas, porque el ser, lo que existe, es lo que puede ser pensado y lo que puede conocerse. Beso. Pregunta número 15, la última. Lo voy a leer contigo, ¿ya? En tiempos de estos filósofos y antes que ellos, los llamados pitagóricos se dedicaron a las matemáticas y fueron los primeros en hacerlas progresar, y absortos en su estudio creyeron que sus principios eran los principios de todas las cosas. Puesto que los números son por naturaleza los primeros de estos principios, supusieron que los elementos de los números eran los elementos de todos los seres. Los elementos del número son lo par y lo impar, y de estos el primero es ilimitado y el segundo es limitado. De la lectura del fragmento, ¿qué cosa podemos deducir? Dice la pregunta. Salón, yo sé que la pregunta es difícil, que es un poco tedioso, que incluso puede molestar, ¿no? Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque San Marcos puede preguntarte así, en el peor de los casos. Dice, la desproporción de los seres se justificaría por los números que subyacen a las cosas. El orden basado en leyes sería solo posible por el razonamiento lógico que lo determina. Las cosas naturales manifiestan orden, relación, sucesión y jerarquía que el número sustentaría. El orden y el caos coexisten para los pitagóricos al suponer lo par y lo impar. Mira, no es que la clave dedo esté mal, porque de cierta manera está explícita en el texto. Y justamente porque está explícita no es la clave. No te están preguntando algo explícito, te están preguntando una deducción. Quiere decir que va más allá de lo que te dice el texto, que analizas o desprendes en un sentido macro del texto. Y eso coincide con la clave casa. La clave afirma que las cosas naturales manifiestan una relación, un orden, una jerarquía, y todas estas jerarquías se sustentan en la figura del número. ¿Qué comprende la jerarquía? El concepto ilimitado, limitado, el concepto par, impar, etcétera, etcétera. Así que la clave en la pregunta 15 es cachimbo lolo. ¿De acuerdo? Bien. Salón, hasta este punto de la clase, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda o todo está claro? ¿Tienes alguna pregunta? Sobre las homiomerías, dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué son las homiomerías? El Argea Anaxágora son las homiomerías, y las homiomerías son semillas. Son semillas que tienen diferentes formas, diferentes tamaños y se agrupan por semejanza. Las semillas pequeñas con las pequeñas, las grandes con las grandes. Y así sucesivamente. Ajá, esa es su lógica. Es como un antecedente el concepto de átomo de Leucipo y Demócrito. Va a sentar las bases de las perspectivas atómicas. Ya, voy a pasarte las diapositivas por aquí. Ojo que no tengo obligación, pero lo voy a hacer esta vez porque sí veo tu participación en clase. De cierta manera pienso que eso se tiene que compensar. Así que, Keila, ahí está el material. Por favor, compártelo a tus compañeros, al público. Su compañera me dice, la dialéctica viene de Heráclito. ¿Sabes qué pasa, hija? Que Heráclito senta las bases de la dialéctica, pero no podemos atribuirle la dialéctica a Heráclito. ¿Sabes por qué? Porque la dialéctica es la superación de contrarios, y es un término hegeliano. Heráclito no habla de una superación, él habla meramente de un conflicto de contrarios, lucha.
Quien le da el valor agregado de superación a estas contradicciones es Hegel, ¿sí? Pero algunos lo conocen como el padre de la dialéctica porque sienta las bases de una perspectiva dialéctica. Bien, Salón, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿hay trabajo en filosofía? No. Así que los que estudian filosofía es porque realmente aman la carrera, ¿no? Porque, pues, trabajo, hijo, no vas a encontrar. Ok, bien. Entonces, ¿te parece si yo hago 3 preguntas más? Yo las voy a hacer y con eso terminamos la clase, ¿ya? Primera pregunta. Quiero que me digas cuál es el principio que rige el apeiron de Anaximandro. ¿Cuál es el principio que rige el apeiron de Anaximandro? No, no. Tú me estás definiendo lo que es el apeiron. Yo te estoy preguntando por el principio que rige el apeiron. Es el de la separación de opuestos. Separación de opuestos. Claro. El principio que rige el fuego es la lucha de contrarios en Heráclito. Son distintos. Siguiente pregunta. ¿Y cuáles son los elementos que rigen los 4 elementos de Empédocles? ¿Y cuáles son los 4 elementos? No, perdón. ¿Cuáles son los principios que rigen los 4 elementos? No estás entendiendo la pregunta. No te he preguntado por los 4 elementos, sino sus principios. Y los principios son, muy bien, Pamela, el amor y el odio. El amor une, el odio separa. Esos son los principios. Ya. ¿Cómo se llama esta entidad suprasensible que agrupa las homeomerías por semejanza? ¿Cómo se llama esta entidad suprasensible que agrupa las homeomerías por semejanza? El nous. ¿Quién asume la metempsicosis? ¿Quién asume la metempsicosis? Pitágoras de Samos. Excelente. ¿Cuál es el número por excelencia para Pitágoras? El número 10. Bien, Salón, perfecto. Listo, no te preocupes. No pretendo que en la primera clase te aprendas todo, pero sí espero tu compromiso para seguir estudiando la información en casa, investigando, leyendo. La próxima semana, recalco, las preguntas van a ser sobre este tema, principalmente sobre los conceptos griegos, así que ven repasando. Listo, mi amor, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo. Gracias.